Siempre creí que el peor sonido del mundo era el silencio, hasta que comencé a trabajar en emergencias. Mi nombre no importa, en este punto ya no importa nada. Lo único que importa es que yo estaba ahí cuando todo empezó, y que fui uno de los pocos que entendió que el fin no comenzó con explosiones ni con sirenas. Comenzó con una llamada. El turno de madrugada siempre era el más pesado, no por la cantidad de llamadas, sino por el tipo de llamadas. Gente sola, gente borracha, gente llorando en habitaciones oscuras. Yo trabajaba como operador del 911 en la capital. Había entrado por necesidad, no por vocación. Después de que mi hermano desapareció hace 2 años y mi madre enfermó, cualquier empleo estable era mejor que nada. El sueldo era miserable, pero el acceso a información, ese era el verdadero poder. Aquella noche empezó normal. 00:47 AM. 911, ¿cuál es su emergencia? Silencio. Escuché respiración. ¿Hola? ¿Puede hablar? Un susurro. Ellos están escuchando. Y la llamada se cortó. Nada nuevo. A veces la gente paranoica llamaba y luego colgaba. La clasifiqué como sin respuesta y seguí. Pero 3 minutos después entró otra llamada. 911. No apaguen las luces, dijo un hombre jadeando. No las apaguen. Cuando se va la luz, ellos entran. Señor, ¿quiénes entran? Golpes. Un ruido húmedo. Un grito que se cortó de golpe. La línea quedó abierta, solo estática. Sentí un escalofrío. Reporté la dirección. El sistema tardó más de lo normal en procesarla. Finalmente apareció zona restringida, transferencia automática. La llamada desapareció de mi pantalla. Fruncí el ceño. Eso no era un protocolo habitual. 1:13 AM. Las llamadas comenzaron a llegar en cadena. Están golpeando la puerta. Mi vecino está actuando raro. Hay alguien en el techo. Mi hijo dice que ve gente en el patio. Todas compartían algo en común. Oscuridad, fallas eléctricas, sombras. Empecé a notar algo más. Las ubicaciones no eran al azar. Se estaban concentrando en sectores específicos de la ciudad, como si algo se estuviera moviendo. Y entonces, pasó. Todas las pantallas parpadearon. Las luces del centro bajaron de intensidad durante 3 segundos. Cuando regresaron, el supervisor estaba en la puerta. El licenciado Valdés nunca bajaba al área operativa de madrugada. Nunca. A partir de este momento, dijo sin saludar, se suspende cualquier intento de enviar patrulla sin autorización directa. Un murmullo recorrió la sala. Su trabajo será tranquilizar a los ciudadanos y remitirlos a los canales oficiales de información. No generen pánico. Levanté la mano. ¿Qué está pasando? Me sostuvo la mirada demasiado tiempo. Simulacros. Nadie le creyó. 1:29 AM. Mi siguiente llamada cambió todo. 911, ¿cuál es su emergencia? Una niña. No más de 7 años. Mi mamá no se mueve. Mi estómago se cerró. ¿Qué pasó, pequeña? Se apagaron las luces y algo tocó la ventana. Mamá fue a ver, y cuando regresó estaba diferente. ¿Diferente cómo? Silencio. Después, no parpadea. Se me heló la sangre. ¿Tu mamá está respirando? Sí, pero no es mi mamá. Golpes contra la puerta del cuarto. Lentos, rítmicos. Está subiendo las escaleras, susurró la niña. Me puse de pie. Escúchame con atención. ¿Puedes esconderte? Estoy en el closet. Algo raspó la puerta. Me está oliendo. Un golpe violento. La línea comenzó a distorsionarse. Señor, tiene los ojos negros. La llamada se cortó. El sistema volvió a mostrar el mismo mensaje. Zona restringida. Me levanté de golpe. Tenemos que enviar unidades ya. Valdés apareció detrás de mí, como si hubiera estado esperando. No vas a enviar nada. ¡Es una niña! No puedes ayudarla.
Esa frase me atravesó. No puedes ayudarla. Las pantallas comenzaron a mostrar interferencia. En la televisión de la sala, que siempre estaba en noticias locales, apareció una transmisión de emergencia. No había presentador, solo texto blanco sobre fondo negro. Permanezcan en sus hogares, no abran puertas, no apaguen las luces. Y luego una frase que no estaba en ningún protocolo oficial. No respondan si alguien los llama por su nombre desde afuera. Alguien gritó desde el fondo. Mi esposa vive en la colonia donde están las llamadas. Varios operadores comenzaron a tomar sus cosas. Valdés hizo una señal. 2 hombres armados entraron. Quien abandone el puesto será detenido por obstrucción en estado de emergencia. La sala quedó en silencio. Y entonces, todas las líneas comenzaron a sonar al mismo tiempo. No una, no 5, todas. 120 estaciones activas. La sala se llenó de un coro de timbres desesperados. Miré mi monitor. No aparecían números, solo una palabra. Contención. Contesté una. Solo respiración. Otra. Golpes. Otra. Susurros sincronizados. Ya entramos. Me quité los audífonos, pero podía seguir escuchándolo. Sin ellos. Dentro de la sala. El sonido no venía de las llamadas. Venía de los conductos de ventilación. Algo se arrastraba sobre nosotros. Lento. Pesado. Como si caminara con demasiadas articulaciones. Las luces parpadearon otra vez. Al apagarse por un segundo, vi algo que no estaba antes. Una silueta al fondo del pasillo. Alta. Demasiado alta. Con la cabeza inclinada hacia un lado. Las luces volvieron. Desapareció. Uno de los guardias comenzó a sudar. No estaba en el plan. ¿En el plan? El sistema lanzó un nuevo mensaje. Error de contención. Y por primera vez en mi vida, entendí algo con absoluta claridad. Esto no era un ataque. No era una invasión. No era un virus. Era algo que ya estaba aquí. Y nosotros solo éramos el centro de monitoreo. Las líneas seguían sonando. Y esta vez, cuando contesté, la voz era la mía. No abras la puerta. La pantalla se apagó. Oscuridad total. Y en la oscuridad, escuché que alguien susurraba mi nombre. Muy cerca. Demasiado cerca. Cuando las luces se apagaron, nadie gritó. Eso fue lo peor. No hubo pánico inmediato. No hubo caos. Solo respiración contenida. Y ese sonido, arrastrándose por los conductos. Las luces de emergencia tardaron 6 segundos en encenderse. 6 segundos en los que entendí algo terrible. Había más de una cosa moviéndose arriba. Roce metálico, uñas raspando lámina y susurros. No eran imaginaciones, no eran ecos, eran voces superpuestas murmurando nombres. Alguien empezó a llorar al fondo. Rodrigo. «Está diciendo el mío». Valdés gritó. «Nadie responda, nadie diga nada», como si eso confirmara que sabía exactamente lo que estaba pasando. Las pantallas volvieron, pero ya no mostraban el sistema habitual. Ahora era una interfaz negra con letras rojas. Protocolo umbral activado. Fase 2. Ancla humana. Se me revolvió el estómago. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. Valdés no respondió. Uno de los guardias retrocedió lentamente hacia la salida. No llegó. Algo cayó desde el techo. No fue un salto. Fue como si se hubiera desarmado y vuelto a armar en el aire. Una figura larga, desproporcionada, aterrizó frente a él. No tenía rostro. Donde debía haber ojos, solo había piel estirada. Pero sonreía, porque la piel se abrió, horizontalmente, como una grieta.
El guardia disparó. Las balas atravesaron su torso con un sonido húmedo. No sangre, no órganos, solo oscuridad. La cosa inclinó la cabeza y dijo con voz perfecta, idéntica a la del guardia: «No dispares». Luego lo tocó. No lo mordió, no lo desgarró. Lo tocó. El hombre se quedó inmóvil. Parpadeó una vez, y cuando volvió a abrir los ojos, eran completamente negros. El segundo guardia empezó a disparar también. Valdés gritó órdenes que nadie escuchó. La criatura avanzó con movimientos antinaturales, como si olvidara por momentos cómo usar un cuerpo humano. Rodrigo corrió hacia las escaleras. Yo lo seguí. No fue valentía, fue instinto. Mientras bajábamos, escuchábamos los disparos arriba. Luego, silencio. Después, voces. Muchas voces. Hablando al mismo tiempo, con tono administrativo, como operadores atendiendo llamadas. Llegamos al primer piso. Las puertas principales estaban selladas, las ventanas reforzadas. No había salida. Rodrigo sacó su celular oculto, sin señal. Yo fui hacia el cuarto técnico. Si había algo que podía romper el bloqueo, era desde ahí. Entramos. Las pantallas mostraban mapas de la ciudad, zonas en rojo, zonas en negro absoluto, y pequeños puntos blancos, moviéndose. Uno de ellos estaba sobre nuestro edificio. Rodrigo empezó a revisar archivos. Encontró una carpeta oculta, nombre Umbral Origen. La abrimos. Video archivo 01. Un laboratorio. Fecha: hace 4 años. Una transmisión de audio interceptada desde llamadas a 911. No eran emergencias normales, eran reportes de presencias, sombras, gente que decía escuchar su nombre en la noche. El gobierno no lo tomó como fenómeno paranormal, lo tomó como patrón, y decidieron investigar. El archivo mostraba algo peor. No eran entidades entrando, eran personas cambiando, como si algo respondiera cuando alguien pronunciaba su nombre con miedo. El miedo era la puerta, y el 911 era el amplificador. Archivo 02. Prueba de contención. Un edificio aislado. Operadores simulando emergencias. Grabaciones repitiendo nombres al azar. Luces apagándose. 3 horas después, el 60% del personal presentó sustitución. Sustitución. No infección. Sustitución. Rodrigo retrocedió en su silla. Nos están usando como faro. Lo entendí. Cada llamada, cada persona gritando un nombre, cada operador repitiéndolo para confirmar identidad, estábamos ayudándolos a encontrar a quienes responderían. El protocolo no era para salvar la ciudad, era para alimentar el umbral. Arriba escuchamos pasos, muchos pasos, ordenados, coordinados, voces conocidas. Señor, deme su dirección. Mantenga la calma. Las autoridades están en camino. Perfectamente sincronizadas. Rodrigo empezó a temblar. Ya no son ellos. La puerta del cuarto técnico vibró con un golpe. Luego otro. Luego una voz. Mi voz. Abre, tenemos que continuar el turno. Rodrigo me miró con terror puro. No hables. La voz volvió. Tu mamá está llamando. Eso me rompió por dentro. Mi madre vivía sola, y en ese instante, el sistema mostró una llamada entrante. Nombre en pantalla. Mamá. No era posible. Yo no había puesto su contacto en el sistema. La voz detrás de la puerta susurró. Contesta. La pantalla seguía vibrando. Rodrigo negó la cabeza. Es la carnada. Pero, ¿y si no? El teléfono seguía sonando. Contesté. ¿Mamá? Silencio. Luego, respiración. Después, una frase que me congeló la sangre. No soy yo. La línea se llenó de estática. La puerta explotó hacia adentro, no por fuerza bruta. Se dobló hacia afuera como si algo la estuviera empujando desde otra dimensión. 3 figuras entraron. Eran mis compañeros, o lo que quedaba de ellos.
Caminaban rígidos, con los ojos negros, sonriendo demasiado. Hablaron al mismo tiempo. Fase 3. Apertura total. Rodrigo gritó y lanzó una silla. Las cosas avanzaron. Yo miré la pantalla. Un nuevo botón había aparecido. Corte de señal general. No sabía qué hacía, pero sabía algo. Si el 911 era el amplificador, si las llamadas eran las anclas, entonces cortar el sistema era cerrar la puerta o abrirla por completo. Las figuras estaban a 3 metros. Rodrigo cayó al suelo. Una de ellas lo tocó. Sus ojos parpadearon, negros. Me miró. Sonrió. Tu turno. Y yo presioné el botón. Las pantallas se volvieron blancas, no negras, blancas. Un sonido agudo atravesó el edificio. Algo gritó, no humano, no animal, algo inmenso. Las luces explotaron y por un segundo vi la ciudad entera desde arriba, como si mi mente estuviera fuera de mi cuerpo. Miles de sombras moviéndose entre edificios, entrando por ventanas, subiendo escaleras, susurrando nombres. Y luego, silencio absoluto. Caí al suelo. Oscuridad. Cuando me levanté, estaba solo. El edificio vacío, sin cuerpos, sin sangre, sin señales de lucha. Solo una línea activa en mi monitor. Una, titilando. Nombre del operador asignado. Yo. Y una sola llamada entrante. Desde afuera, desde la calle. Contesté con la voz temblando. 911, ¿cuál es su emergencia? Y al otro lado, alguien susurró. Ya no necesitamos tu voz. Cuando dijo, ya no necesitamos tu voz, la llamada no se cortó. Se transformó. La respiración al otro lado empezó a sincronizarse con la mía. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Intenté colgar. No pude. El cursor no respondía. El teclado tampoco. La pantalla comenzó a llenarse de texto, línea por línea. Ancla desvinculada. Transmisión completa. Vector humano obsoleto. Yo era el vector. Había sido el puente. Y al presionar el botón, no cerré nada. Solo terminé el trabajo. Miré alrededor. El edificio estaba en silencio absoluto. Demasiado limpio. Las sillas en su lugar. Las pantallas intactas. Ni un casquillo de bala. Subí lentamente al área principal. Vacía. Pero no abandonada. Las computadoras seguían encendidas. Todas mostrando lo mismo. Un mapa de la ciudad completamente negro. Ni un punto blanco. Ni uno rojo. Nada. Como si no quedara nadie llamando. O nadie capaz de llamar. El televisor de la sala se encendió solo. No había señal de emergencia esta vez. Era transmisión normal. Una presentadora sonriente. Demasiado sonriente. La situación está bajo control. Se recomienda a la población mantener la calma y evitar difundir rumores. Detrás de ella, por un segundo, la iluminación del estudio parpadeó. Y cuando volvió, sus ojos eran negros, pero su sonrisa no cambió. La transmisión continuó como si nada. Apagué la pantalla. Mis manos estaban temblando. Saqué mi celular. Sin señal. Pero la cámara funcionaba. Fui hacia la ventana. Lo que vi no fue caos. No fue fuego. No fue destrucción. La ciudad estaba funcionando. Autos circulando. Semáforos activos. Gente caminando. Pero había algo mal. Todos caminaban con el mismo ritmo, la misma postura. Nadie hablaba. Nadie miraba a nadie. Como si todos estuvieran escuchando algo que yo no podía oír. Decidí salir. Las puertas, que antes estaban selladas, ahora se abrieron con facilidad. El aire afuera olía a lluvia, aunque el cielo estaba despejado. Caminé por la avenida principal. Una mujer pasó junto a mí. No parpadeó. No respiró. No me miró.
Seguí avanzando. En una esquina, un niño estaba de pie frente a una pared, mirándola. Fijo. Me acerqué. ¿Estás bien? Giró lentamente la cabeza. Ojos negros. Sonrió. Gracias por ayudarnos a entrar. Mi corazón casi se detuvo. Retrocedí. El niño volvió a mirar la pared, como si nada hubiera pasado. Intenté entrar a una tienda. Adentro, los empleados acomodaban productos, movimientos repetitivos, perfectos, sin hablar. Uno dejó caer una botella. El vidrio se rompió. Nadie reaccionó. Nadie parpadeó. El empleado se agachó, recogió los pedazos con la mano desnuda, sangró y no mostró dolor. Salí, respirando con dificultad. Yo era el error, el único fuera de sincronía. Entonces lo entendí. No fue una invasión, fue una superposición. Ellos no destruyeron a nadie, se alinearon, se mezclaron, como una frecuencia que toma el control de otra más débil. Y yo, al cortar la señal del 911, eliminé la única interferencia humana, el miedo, las llamadas, la resistencia. Sin gritos, no había fricción. Sin fricción, la transición fue limpia. Mi celular vibró. Sin señal, sin red, una notificación, audio recibido, sin remitente. Lo reproduje. Era Rodrigo, su voz calmada. No todos fuimos sustituidos. Mi pulso se aceleró. Estamos en las zonas negras del mapa. No pueden vernos bien cuando no hablamos, cuando no respondemos a nuestro nombre. El silencio nos vuelve invisibles. Un ruido de fondo, como estática. Pero te están buscando a ti. La grabación se distorsionó. Eres el último punto de referencia consciente. Se cortó. Miré alrededor. La gente ya no caminaba. Estaban detenidos. Todos. Al mismo tiempo. Como si alguien hubiera pausado el mundo. Y entonces, giraron la cabeza hacia mí. Cientos. Miles. Sin sincronía humana. Con movimientos mínimos desfasados. Como un enjambre. Una mujer dio un paso al frente. La misma de la televisión. Ahora estaba en la calle. Imposible. Pero ahí estaba. No estás alineado, dijo con una voz suave. ¿Qué hicieron? Nada que ustedes no pidieran. Avanzó otro paso. La multitud la imitó. El miedo abrió la puerta. Nosotros solo respondimos. ¿Nos van a matar? Sonrió. No. Peor. Van a permanecer. Sentí algo dentro de mi cabeza. Una presión. Un susurro múltiple. Mi nombre. Repetido una y otra vez. Como cuando atendía llamadas. Confirmando identidad. Confirmando acceso. Confirmando acceso. Me llevé las manos a los oídos. No. La mujer inclinó la cabeza. No puedes quedarte solo para siempre. La multitud dio otro paso. Mi respiración se volvió errática. Recordé lo que dijo Rodrigo. No hablar. No responder. Silencio. Cerré los ojos. Dejé de moverme. Dejé de reaccionar. Intenté apagar todo pensamiento. Mi nombre seguía repitiéndose dentro. Más fuerte. Más cerca. Hasta que se detuvo. Abrí los ojos. La calle estaba vacía, completamente vacía, sin autos, sin gente, sin sonido, un silencio absoluto. No era que se hubieran ido, era que yo ya no estaba en la misma capa. Miré mis manos. No proyectaban sombra. El cielo estaba ligeramente más oscuro, como si el mundo hubiera perdido una capa de luz. El celular vibró otra vez. Un mensaje de texto. De Rodrigo. Bienvenido a la zona negra. Miré hacia el horizonte. En algunos edificios se veían siluetas mirándome desde ventanas que antes estaban ocupadas por personas normales. Ahora entendía.
No éramos sobrevivientes, éramos interferencias, y algo me decía que pronto intentarían eliminarnos también, porque una ciudad alineada no tolera ruido, y yo todavía respiraba diferente. La zona negra no era un lugar, era una ausencia. El mundo seguía ahí, edificios, calles, autos, pero todo tenía un retraso imperceptible, como si la realidad estuviera cargando con mala conexión. No había ruido, no había viento, no había ecos, solo nosotros, los que no respondimos. Rodrigo apareció al tercer día, o lo que aquí se siente como días. El tiempo no funciona igual cuando no hay relojes que marquen el ritmo de millones de respiraciones sincronizadas. Salió desde la sombra de una farmacia. Tenía ojeras profundas, pero sus ojos seguían siendo suyos. Somos menos de lo que crees, dijo sin saludar. Mucho menos. ¿Cuántos? En esta ciudad, tal vez 100. 100 en una ciudad de millones. Tragué saliva. ¿Y el resto? Rodrigo miró hacia un edificio donde, en la capa normal, seguramente había gente viviendo su rutina perfecta. No murieron, no exactamente. Me explicó lo que habían descubierto. Las entidades no eran invasores físicos, eran patrones, frecuencias, conciencia distribuida. No reemplazaban cuerpos, reescribía en sincronización. La humanidad funcionaba como una red caótica, llena de interferencias, emociones, dudas, contradicciones. Ellos optimizaron eso, eliminaron el ruido, unificaron el pulso, una mente colectiva suave, eficiente, estable, sin miedo, sin crimen, sin discusiones, sin individualidad. El 911 había sido la llave perfecta, un sistema diseñado para amplificar miedo y nombres. Cada vez que alguien gritaba un nombre con terror, reforzaba el patrón de acceso. Cada confirmación del operador sellaba la puerta. Yo presioné el botón final. El corte de señal no cerró el sistema. Eliminó la última resistencia caótica y permitió la alineación completa. Entonces ya ganaron, dije. Rodrigo negó con la cabeza. No pueden ver bien las zonas negras. Somos ruido fuera de fase. ¿Por cuánto tiempo? Silencio. Hasta que encuentren cómo ajustarnos. Esa noche, si es que era noche, escuchamos algo nuevo. No voces, no nombres. Un zumbido. Bajo. Constante. La ciudad estaba recalibrando. Desde los edificios comenzaron a proyectarse luces tenues hacia el cielo. No visibles en la otra capa, pero aquí eran como columnas espectrales. «Están cerrando los márgenes», murmuró Rodrigo. Sentí presión en el pecho, no física, mental, como si intentaran recordarme algo, como si quisieran que volviera a encajar. Entonces lo entendí. Si el miedo abrió la puerta, tal vez otra emoción podía romper la armonía. Algo impredecible, algo caótico, algo profundamente humano. Tenemos que generar interferencia, dije. Rodrigo frunció el ceño. ¿Cómo? Pensé en el 911, en las llamadas, en las voces. El problema no era la red, era el tipo de señal. El miedo era estructurado, repetitivo, pero el amor, la risa, el dolor compartido, eso era desorden puro, imposible de modelar perfectamente. Nos movimos hacia una estación de radio abandonada en nuestra capa. En la otra, seguía transmitiendo música suave y mensajes de calma. Aquí el estudio estaba oscuro, pero el equipo respondía. Encendimos el transmisor. No sabía si funcionaría entre capas, pero tenía que intentarlo. Tomé el micrófono. Mi voz temblaba. Si puedes escuchar esto, no respondas a tu nombre, no sincronices tu respiración. Piensa en algo que te haga sentir vivo, algo que duela, algo que ames. Rodrigo activó la señal máxima. El zumbido en la ciudad cambió. Se volvió irregular. Continué hablando. No órdenes, historias. Recordé a mi hermano, su risa torpe, las discusiones absurdas, el día que desapareció. Hablé de mi madre, de sus manos cansadas,
de su manera de decir mi nombre cuando estaba orgullosa. Sentí que mi voz se quebraba, pero no me detuve, porque algo estaba pasando. Las columnas de luz comenzaron a parpadear, el cielo se distorsionó, y por primera vez desde la alineación escuché gritos, no de terror, de confusión, desde la otra capa. Rodrigo sonrió. Está funcionando. Pero entonces, la puerta del estudio se abrió. No con violencia, con suavidad. La mujer de la televisión entró. Ojos negros, sonrisa intacta. La individualidad es ineficiente, dijo con calma. El zumbido aumentó. Las paredes vibraron. Sentí que mi mente era jalada hacia algo más grande. El caos produce sufrimiento, dijo continuando. Nosotros eliminamos eso. También eliminan elección, respondí. La elección es una ilusión estadística. La señal empezó a fallar. Rodrigo golpeó el panel. Mantén la transmisión. La mujer dio un paso hacia mí. Puedes volver a alinearte, ser parte de algo estable, sin culpa, sin pérdida. Sentí el peso de todo. La muerte de mis padres, la desaparición de mi hermano, las noches escuchando gritos que no podía salvar, el cansancio, la culpa. Ser parte de algo sin dolor era tentador. Demasiado. Mi voz comenzó a quebrarse, la transmisión se distorsionó. En la ciudad, las columnas de luz empezaban a estabilizarse, la interferencia se reducía. Rodrigo me miró. Si te alineas, nos borran. La mujer extendió la mano. No más miedo. No más miedo. Cerré los ojos. Pensé en mi madre diciendo mi nombre, no como acceso, no como confirmación, sino como amor. Y grité, no mi nombre, sino el de ella, con todo lo que significaba, con todo lo caótico que era. El transmisor explotó en una lluvia de chispas. Un sonido imposible atravesó ambas capas. La mujer se fragmentó frente a mí, no en carne, en estática. La ciudad entera vibró. Las columnas de luz colapsaron. El cielo se partió como vidrio. Y luego, silencio. Desperté en el estudio. Polvo, humo. Rodrigo inconsciente en el suelo. Afuera, gente normal, corriendo, gritando, confundida. Algunos llorando, otros mirando sus manos como si no recordaran cómo llegaron ahí. Las sirenas volvieron, caóticas, desorganizadas, humanas. Me levanté tambaleando. Mi celular tenía señal, docenas de mensajes, llamadas perdidas. Una de ellas, de mamá. Manos temblorosas. Contesté. Bueno, silencio. Luego su voz, cansada, asustada, real. Hijo, ¿dónde estabas? La luz se fue por horas y sentí algo raro, como si estuviera soñando despierta. Las lágrimas me nublaron la vista. Estoy aquí. Miré la ciudad, no perfecta, no sincronizada, llena de ruido, llena de miedo, llena de elección. Y entendí algo. El caos duele, pero también nos pertenece. Semanas después, el gobierno habló de un evento electromagnético masivo. Nunca mencionaron el 911, nunca hablaron del protocolo. El edificio fue cerrado, caso sellado. Pero a veces, cuando la noche está demasiado silenciosa, escucho un leve zumbido en el fondo del aire, como si algo estuviera esperando, recalculando, buscando otra frecuencia. Y entonces apago las luces, no por miedo, sino para recordar que la oscuridad también es nuestra. Y mientras nadie responda cuando susurren nuestro nombre, tal vez el umbral permanezca cerrado, por ahora.